Vamos entonces a continuar, hermanos, el día de hoy con la lectura y meditación en el Evangelio de Juan a partir del capítulo 13. En el capítulo 13, así que vamos a dar lectura y luego vamos a meditar a lo largo del mismo. Dice Juan 13:1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y sabéis estas cosas, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y habiendo dicho esto, dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué él le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra de lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y le dijo:
Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús les respondió, a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Tenemos en este capítulo una nueva dirección, un nuevo enfoque en el Evangelio. Hasta el capítulo 12 vemos que el Señor ha tenido contacto, unas profundas y vehementes discusiones con los judíos, ha proclamado una y otra vez quién es, pero aún así el pueblo lo rechaza. Y a partir de este capítulo y hasta el final, en estos 8 capítulos, se concentran unas pocas horas, unos pocos días de la última semana del Señor. Su ministerio privado comienza aquí, en esta cena, aquella que nosotros conocemos como la última cena, a partir de este capítulo. Y vemos justamente como empieza aquí, que él, sabiendo que había llegado el momento, hace el evangelista una aseveración para tratar de que nosotros llegamos a comprender en cierta manera la decisión del Señor sobre el plan que él tenía para su vida. Y es justamente lo que dice aquí, cuando dice que los había amado y los amó hasta el fin. Esta frase, la palabra utilizada aquí es de una manera completa, plena, imposible de ser superada la demostración del amor que él tenía para cada uno de sus discípulos y por lo tanto para nosotros también. Es que justamente él, como dicen en otra parte de las Escrituras, él se propuso firmemente enfrentar el camino de la cruz. Por eso justamente él dice aquí, sabiendo que habría de pasar, que había llegado el momento en el cual habría él de pasar de este mundo, nuevamente volver a la eternidad junto con Dios el Padre, él desarrolla esta tarea que vamos a ver le ha de provocar profundas emociones. Vemos en el versículo número 2 como Satanás ya había estado trabajando. En otros evangelios dice como que ya antes Satanás había entrado en Judas, pero aquí nos habla el evangelista de que ya había, justamente Satanás había puesto en el corazón de Judas, y lo leemos en otros evangelios, su plan preparado junto con los fariseos para entregarle al Señor. Y antes justamente de que él abandone esta cena, abandone esta última celebración en conjunto con el Señor, el Señor hace una actividad que solamente es relatada por Juan. El pasaje que leemos donde el Señor se levanta de la mesa, se quita el manto, se toma la toalla y prepara el lebrillo para lavar los pies. Solamente es relatado en Juan. Y conocemos cómo eran las costumbres en aquellos tiempos, donde las calles polvorientas no dejaban sin dejar su rastro en los pies de los caminantes y por lo tanto debían una y otra vez, cuando llegaban a un hogar, lavarse para tener la mejor higiene posible. Y esta tarea era realizada por un esclavo, generalmente con la persona con menor rango de toda la casa. Hay unas indicaciones que ni siquiera aquellos que eran siervos judíos lo hacían. A veces usaban solamente los extranjeros, lo más bajo. Y sin embargo el Señor
es el que toma esta decisión y con una situación de trasfondo que en el Evangelio de Juan no relata, que es aquella discusión que habían tenido los discípulos previamente sobre quién era el mayor, cómo era el esquema de jerarquía que había dentro del grupo de los discípulos. Claramente debe haber llegado a la mente de cada uno de ellos esa discusión donde el Señor les recrimina y les hace notar que aquel que es más humilde es el que más es el principal. Y por eso Él toma la iniciativa y hace esta tarea. Y encontramos en esta humilde tarea que Él toma, siendo el último que supuestamente debería hacerlo, tres acciones que Él realiza. Él dice, se levanta de la mesa, se quita el manto, toma la toalla, se la ciñe y pone agua en un lebrillo. Vemos cómo Él renuncia a la comodidad de estar sentado a la mesa. Después renuncia a cierto privilegio de estar completamente vestido, estar sin ninguna señal eh, de vestidura para la labranza, para el trabajo, estaba con su manto. Evidentemente, una persona que estaba vestida así no podía hacer sus hogares, sus tareas cómodamente. Por lo tanto, si los tenía puestos es porque no iba a servir, sino que iba a ser servido. Vemos cómo una y otra vez, cuando alguien se quería poner cómodo, vemos mismo en el Evangelio de Juan, cómo se había sacado la ropa Pedro en aquella barca para poder trabajar más cómodo. Y vemos cómo él primero renuncia a la comodidad, renuncia al privilegio, y después vemos también que renuncia a una aprobación, porque toma la toalla. Renuncia a justamente a pensar a qué es lo que dirán los demás para hacer esta obra que él iba a hacer. Una triple enseñanza, un triple desafío para nosotros cuando debemos servir a los demás. Renunciar a nuestra comodidad, quizás a algunos privilegios y también a la aprobación. Y vemos cómo acá nuevamente Pedro es la voz cantante del grupo. No sabemos en qué orden el Señor comenzó a lavar los pies, pero cuando llega Pedro lo vemos como él enseguida no puede contenerse y le pregunta esto, ¿cómo puedes tú lavarme los pies? Y el Señor le dice, como nos suele decir muchas veces a nosotros, cuando les preguntamos por situaciones que nos parecen sin sentido, lo que yo hago no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. Es también un llamado a la reflexión a nosotros. Cuando pasamos por situaciones que el Señor permite o nos parecen que no, que son inverosímiles y que a través de su palabra y las circunstancias el Señor nos llama a confiar en Él, a tener una actitud de espera para en su momento entender el propósito de Él en esa acción. Y Pedro, como siempre, tan verborrágico, le dice, nunca no me lavará los pies jamás. La expresión acá es de un no rotundo, ni se te ocurra jamás hacer esto. O sea, viene típico de él y también de nosotros muchas veces en nuestra forma de reaccionar. Y el Señor le dice, no, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Y esto nos llama no es que aquí Pedro no habría de tener ser salvo, como vamos a ver más adelante, sino que habla justamente de que si nosotros queremos identificarnos y ser con el Señor, no debemos resistirnos a lo que a veces el Señor nos hace pasar o nos hace ver. De nada sirve decir que somos algo y después obrar de una manera totalmente opuesta. Ahí es donde vuelve de nuevo Pedro con esa actitud pendular que lo caracterizaba. Dice, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Señor le contesta, miren, solamente hace falta que te lave los pies. Y acá en esta frase hay dos palabras relacionadas con lavado, donde que hay dos aspectos totalmente distintos. El primer lavado habla de una persona que se ha bañado completamente, que era lo que hacía también el pueblo de Israel. Tenían
un lavado completo, y era lógico que después, al caminar, se ensuciasen los pies, que es la expresión justamente del lavado de los pies, un lavado puntual, parcial, en una parte del cuerpo. El que está lavado completamente, por así decir, solo debe limpiarse los pies, podríamos parafrasear en cierta manera. Y aquí el Señor tiene su primera expresión de acercamiento hacia Judas. Vamos a verla, porque dice, pues están todos limpios y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Encontramos entonces esta conexión entre este no todos con el versículo 3. El Señor, sabiendo que Judas iba a entregarle, les hace otra vez más, da esta sutil referencia a lo que va a ocurrir. Todos están limpios, excepto, o gran parte están limpios, no todos están limpios. Y después que le hubo lavado los pies a todos en esta ronda que el Señor llevó adelante, donde no desconocemos lo que pudo haber pasado, qué conversaciones o si habrá habido un silencio durante todo este periodo. Lo cierto es que el Señor toma nuevamente su manto, voy a tener una posición de jerarquía, una posición de autoridad, porque él sin duda estaba en la cabecera de la mesa, y les pregunta si ellos entendieron lo que había hecho. Y el Señor les dice, vosotros me llamáis Señor y Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No podemos menos que imaginar lo que pasaba, como dijimos, por la cabeza de los discípulos cuando apenas unos momentos antes estaban discutiendo quién era el mayor, quién era el menor. Y el Señor aquí también nos hace reflexionar sobre cómo nosotros reconocemos o cómo el Señor quiere que nosotros lo reconozcamos. El Señor les dice, ustedes me reconocen como Maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Soy Maestro y Señor. Pero el Señor quiere que lo reconozcamos al revés, como Señor y como Maestro. Y en este caso, sí, el orden de los factores tiene un impacto. Porque evidentemente nosotros debemos, al igual como sus hijos, si le hemos pedido perdón por nuestros pecados, reconocer su señorío sobre todas y cada una de las cosas. Reconocer su autoridad. Y esa autoridad, evidentemente, va a darle mayor peso a su enseñanza a cada uno de nosotros. Y el Señor le dice, si yo justamente, siendo quien soy, teniendo la autoridad, les he dado este ejemplo, también vosotros lo tenéis que hacer. Y en el versículo 16 encontramos una expresión que es emblemática del Evangelio de Juan. Solamente Juan habla de esta frase, dándole aún más énfasis de lo que sabemos que tiene la expresión. De cierto os digo. En los otros evangelios solamente menciona de cierto os digo, como una forma de expresión de el énfasis que el Señor quería darle a lo que iba a decir a continuación. En el Evangelio de Juan, esta expresión de cierto figura 25 veces. Y en este solo capítulo figura 4. O sea que el Señor estaba en este capítulo transmitiendo con gran énfasis una gran cantidad de verdades que nosotros, los discípulos, y nosotros también en esta oportunidad debemos prestar atención. Dice, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y esto nos habla de la importancia de mantener la perspectiva de quiénes somos nosotros y quién es el Señor. Y también de quién es el que nos da la autoridad y el sustento para llevar adelante nuestra vida y llevar el Evangelio a los demás. Qué importante es esto, que podamos justamente ser medianamente, ser felices cuando apliquemos este concepto permanentemente a nuestra vida, de que Él es el Señor, Él es nuestro Maestro,
y que debemos condicionar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro andar a la idea y el pensamiento del Señor. Y aquí nuevamente el Señor tiende un puente, hace una referencia sutil a lo que estaba por acontecer. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Nuevamente la expresión de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y esta expresión, eh, primero en el versículo 19, es una muestra por anticipado a los discípulos de lo que habría de acontecer, mostrándole su omnisciencia, mostrándole que todo lo que iba a pasar finalmente estaba bajo su conocimiento y control. Y en el versículo 21, esta expresión se conmovió en espíritu. El verbo nos hace referencia a una profunda agitación o angustia. La misma expresión es la que se usa en los evangelios para cuando el Señor estuvo delante de la tumba de Lázaro o los discípulos al verle caminar sobre el mar o luego la resurrección. O sea, algo que realmente lo conmociona a la persona. A diferencia de los otros casos, el Señor en la tumba de Lázaro o en esta circunstancia, era porque lo que ocurría era algo impensado y fuera de lo imaginado por los discípulos o Zacarías. Era algo totalmente que no podían comprender que pudiese estar pasando. Algo que sacudía toda su existencia por su falta de conocimiento. En el caso del Señor, Él conocía todas las cosas, pero aún así, Él se conmovía al pensar el impacto que tenía lo que estaba por suceder en uno u otro caso. Y es justamente cuando Él dice esto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y conocemos justamente esta circunstancia donde el, el discípulo amado Juan, a instancias de Pedro, se acerca al Señor, ya que estaba a su lado, y le pregunta quién es. Y muchas veces quizás a nosotros nos llama la atención cómo es que el Señor da una indicación tan clara de lo que eh, iba a pasar, no hubo ninguna reacción por parte de ellos. En cierta manera, en el versículo 28 se aclara, porque dice, ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto de lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Es que lamentablemente cuando nos ponemos a pensar en la persona de Judas, con mucha facilidad nos olvidamos por lo que él hizo de todo lo que él fue durante esos 3 años de ministerio. El Señor, como dice, lo había escogido no para que él lo traicionase, sino como el plan de Dios se cumpliese, donde él, aún escuchando la palabra, voluntariamente decidió darle la espalda al Señor. Y lo que no nos es de llamar la atención es justamente lo que dice el versículo 26, que es que al que diera el pan mojado, aquel es. Porque esta era una señal justamente del, eh, del anfitrión hacia quien era su invitado más importante o principal, que en cierta manera nos da a comprender la figura que tenía Judas dentro del grupo. Y si él era una persona a la cual se le había confiado la bolsa, aun cuando después se descubriría que había sido un ladrón, era porque evidentemente tendría las habilidades
para la administración, pero también había logrado ganarse la confianza de todo el grupo, por así decirlo. Evidentemente el Señor sabía quién era y Él tenía todo dentro de sus planes. Es por eso que no le llamaba la atención, en cierta manera, que le diese esto como una muestra de su aprecio y de su cariño, como vemos en otros evangelios, la forma que el Señor lo trató. Y como Él también le dice aquí, ¿sí? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y no nos podemos dar una idea real del énfasis, porque lo escrito no nos impide, del contenido de esas palabras dichas por el Señor. Lo cierto que aún habiéndolo visto durante todos sus años lo que el Señor había dicho y hecho, aún mismo en aquella misma cena, habiendo visto durante esos 3 años participado, dice que en aquel mismo momento era tal la oscuridad que había en el corazón de Judas que el diablo mismo entró en su corazón y le controló por completo. Dice justamente, después del bocado entró Satanás en él y hubo toma, y cuando hubo tomado el bocado salió y era ya de noche. Ahí es cuando una vez que se ha retirado Judas, el Señor tiene un contacto más personal y directo a través, como lo vemos en el resto de los evangelios, aquí también, con el resto de los discípulos. Y una vez que hubo salido, el Señor dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Él le da a entender a sus discípulos de que ahora iban a poder apreciar realmente lo que el Señor Jesús era y había venido a realizar. Y les hace justamente una advertencia de que quizás en primer momento no lo puedan entender, que es lo que nos transmite el versículo 33. Aún estaré con ustedes, con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros. A donde voy, vosotros no podéis venir. Nuevamente Él les da a entender de su partida. Y aquí Él les da un mandamiento, que no era un mandamiento nuevo en el sentido de amarse unos a otros, porque esa era una indicación, como leemos que el mismo Señor le preguntó a los fariseos cuáles eran los mandamientos más importantes. Y uno de ellos había dicho que justamente uno era amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo, no menos importante, era amar a sí mismo. El mandamiento nuevo es amarnos como el Señor nos ha amado. No amarnos simplemente unos a otros, sino amarnos como el Señor nos ha amado. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dijo, será la marca distintiva de que somos sus discípulos. Cuando el Señor estaba a los pies de la tumba de Lázaro, su llanto, su postura, hizo a las personas exclamar, miren cómo lo amaba a Lázaro. Y la pregunta es para nosotros también un desafío. ¿Cómo podemos hacer para que las demás personas puedan tener esa misma impresión del amor que nos tenemos unos a otros como lo que somos, hermanos en Cristo Jesús? A través justamente de las formas en que podamos imaginarnos. Sin duda habrá expresiones que habrán de llamar la atención a aquellos que aún no son sus hijos y que a través de nuestra forma de relacionarnos entre nosotros como hijos de Dios, habrán de reconocer que somos hijos, que somos justamente sus discípulos. Y tiene esto una estrecha relación con lo que encontramos en Juan 17, donde el Señor le dice al Padre que nos ayude a justamente que veamos
el 17, 21 al 23, que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. La manera justamente de que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios y Él vino a salvar al mundo, no solamente a través de la obra que el Espíritu Santo hace convenciendo a las personas de su pecado, sino también viendo el resultado, sino que el Señor también usa de nuestra relación entre nosotros para demostrar el impacto que tiene su obra en la vida de las personas cuando se arrepienten y le piden perdón a Él. Somos, por lo tanto, instrumentos que Dios debe poder usar para llevar el convencimiento de pecado a los que aún no son sus hijos. Y es donde Pedro justamente nuevamente reacciona. Dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le dijo, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Y acá hay una diferencia con relación a lo que el Señor le dijo en el versículo 33. Él a los judíos le había dicho que Él se iba y ellos no lo podían ir. Pero a Pedro le dice, ahora me voy y no puedes venir, pero ya vas a venir. Era la promesa justamente de que un día él habría reencontrarse con el Señor en la eternidad. Pedro evidentemente entendió de qué se trataba esto, pues dice, no te puedo seguir ahora, mi vida pondré por ti. No importa dónde vayas, voy a ir yo, aunque me cueste la vida. Podríamos decir que es la expresión similar. Y el Señor le responde de una manera que solamente encontramos en Juan. Porque dice, ¿tu vida pondrás por mí? Le hace una pregunta de la cual no escuchamos la respuesta. Porque el Señor le dice, de cierto te digo, el cuarto de cierto de este capítulo, de que no canta el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Tampoco sabemos cómo fue el énfasis de esta pregunta que el Señor le hizo a Pedro. Pero si algo que tampoco podemos estar seguros es que esta pregunta estuvo en su mente una y otra vez desde ese momento en que él les negó, unas páginas más adelante. Y habrá también estado retumbando en su cabeza cuando el Señor en aquella playa a la orilla del mar le preguntaba si le amaba o no. Y para nosotros en esta noche nos debe llamar a la reflexión de cuántas veces podemos nosotros prometer o pretender hacer algo para el Señor y poder resistir las preguntas del Señor. Poder resistir justamente de su parte este pedido de confirmación. Con qué facilidad muchas veces nos dejamos llevar por nuestra naturaleza y somos proclives a decir o hacer cosas que el Señor nos hace notar que no son así. Y como dijimos anteriormente, a veces el orden en el cual le reconocemos autoridad como maestro y como señor, en vez de como señor y maestro, nos hacen pasar por situaciones amargas como las que vivió Simón Pedro. Que esta noche justamente podamos, a través de estas situaciones, estas escenas tan sentidas, tan particulares, tan sensibles a cada uno de nosotros, vernos reflejados en nuestras faltas, no reconociendo cuando el Señor quiere que hagamos determinadas cosas, no reconociendo cuando el Señor nos llama a confiar en Él y a ponernos en sus manos y a estar dispuestos a ser escrutados por el Señor y a reconocer cuando nos equivocamos y saber pedirle perdón, saber pedirle su guía y
su sabiduría para llevar adelante lo que Dios quiere para nosotros. Que el Señor nos bendiga.